Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Daniel capítulo 7, la segunda parte, el cuerno pequeño. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por todos tus cuidados, por todas tus bendiciones. Gracias te damos por este día que nos regalas y te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros. Necesitamos sabiduría, necesitamos que nos des entendimiento al estudiar este tema de Daniel capítulo 7. Necesitamos que nos dé la capacidad de comprender y de poder asimilar estas verdades. Gracias, Señor, por acompañarnos y dirigirnos. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 de Daniel es la segunda visión profética que aparece en este importante libro. La secuencia de los imperios es similar al sueño de Nabucodonosor, pero ahora se presentan como bestias. El león representa a Babilonia, el oso que representa a los medos y los persas, el leopardo representa a Grecia y la bestia espantosa y terrible que representa a la Roma imperial. Pero similar a la profecía de Daniel 2, después de las piernas de hierro o la bestia terrible y espantosa, no se levantará otro reino, sino que se dividirá y no se unirán el uno con el otro. En la imagen de Daniel 2 está representado por los pies que eran parte de hierro y parte de barro. Y en Daniel 7 la bestia terrible tenía 10 cuernos y representa la división del Imperio Romano en lo que se conoce hoy como Europa, compuesto por reinos fuertes como el hierro y otros débiles como el barro. Pero la profecía de Daniel 7 introduce unos elementos que lo que hacen es ampliar la visión inicial. Uno de esos elementos es la aparición de un cuerno pequeño. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Pero este cuerno llamó mucho la atención del profeta por las blasfemias que pronunciaba. Leamos la primera parte del versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Entonces pide sabiduría para entender lo que representa la bestia y ese cuerno pequeño. Leamos los versículos 19 al 22. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en sus cabezas, y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel estaba inquieto acerca de la cuarta bestia, pero la manera en que actuaba este cuerno pequeño le dio muchos interrogantes, ya que ostentaba un poder diferente. Hablaba con arrogancia, perseguía a los santos y parecía prosperar en su camino. El ángel le dio la siguiente explicación en el que encontramos en los versículos 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo,
a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Sabemos que la cuarta bestia representaba el Imperio Romano en su actuar sobre él más o menos desde el año 168 a.C. hasta su colapso en el año 476 de nuestra era. Los 10 cuernos significan la división del Imperio Romano en lo que representa hoy Europa. ¿Pero qué representa el cuerno pequeño? ¿Por qué persigue a los santos del Altísimo? ¿Qué significa que hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley? ¿Qué significa tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo? Siendo honesto con los acontecimientos históricos, este poder representado en este cuerno que crece, tenemos que decir que representa un surgimiento de un poder político-religioso que dominaría el mundo y que tendría una conexión con Roma. La seriedad de este estudio nos lleva a considerar que la profecía se cumple en el surgimiento y desarrollo de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y para llegar a esta conclusión, tenemos que dar evidencias históricas y teológicas que nada tiene que ver con concepciones caprichosas. Vamos a estudiar punto por punto sin ser exhaustivos. En primer lugar, el cuerno pequeño surge entre los 10 cuernos. Leamos el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de Roma, se levantarán 10 reyes, es decir, la división de Roma en lo que se conoce hoy como Europa. Y entonces sigue diciendo el verso, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Debemos recordar que tanto el Imperio Romano y el poder representado por el cuerno pequeño tiene su sede en la misma ciudad de Roma. El historiador Paul Tillich decía lo siguiente: no hay que olvidar que la Iglesia Católica es también romana, que recogió la herencia del Imperio Romano. Esto se encuentra en Historia del Pensamiento Cristiano del año 1968, página 2. Otros historiadores recuerdan el nombramiento del Papa y cuál como se hacía el nombramiento del César por el Senado, e incluso el título de Pontífice Máximo, era el supremo representante de la comunidad de los dioses. Es como si esta magistratura, desprendiéndose de las otras, hubiese seguido su propio camino, solo que el Pontífice Máximo es cristiano y recibe el nombre de Sumo Pontífice. Esto se encuentra en Visión del 17 de noviembre del año 1978, página 43. Así que este poder no viene de afuera, sino desde las mismas ruinas de Roma, que surge este poder que será diferente a todos los demás poderes. En segundo lugar, un detalle importante es que este poder surge después de los 10 cuernos pequeños. El versículo 24 dice, otro rey le sucederá distinto a los anteriores. Entonces el orden profético es así. Primero la caída de Roma. La historia confirma que su colapso fue total en el año 476. Roma se divide en varios fragmentos o monarquías individuales. De allí surgen las grandes naciones, España, Inglaterra, Alemania y otras. Y después de esto surge este poder que es diferente a los anteriores. Y si analizamos la historia de cómo se consolida el poder político-religioso representado en el obispo cristiano de Roma, se cumple esta característica. En tercer lugar, se dice que es diferente a los anteriores. Miremos el versículo 24. La explicación del ángel dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Es decir, que su accionar, su forma de actuar es diferente porque en su accionar incursionará principalmente en el campo religioso o espiritual, pero después ostentará una autoridad o poder temporal, el cual las naciones representadas por Europa le rendirán honores y obedecerán sus indicaciones.
En cuarto lugar, además dice que cuando surge este cuerno pequeño, según el versículo 8, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. En la explicación del ángel en el versículo 24 dice: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. La historia nos habla de 3 pueblos germanos que habían adoptado una versión herética del cristianismo llamada arrianismo, y que ante la caída del Imperio Romano se establecieron en la capital, Roma. Pero los 3 fueron poco a poco cediendo, derrotados, y cedieron su poder al obispo de Roma, que eran los érulos en el año 493, los vándalos en el 534 y finalmente los ostrogodos, quienes fueron expulsados de Roma en el año 538. El exterminio de estos 3 pueblos posibilitó la difusión y dominio de una nueva ortodoxia espiritual o religiosa representada por el obispo cristiano de Roma. Entonces dice en el versículo 8, este cuerno tenía ojos como de hombre. Es una muestra de gran sagacidad e inteligencia, a manera de contraste con los bárbaros que se dividieron el Imperio Romano, que eran mayormente analfabetos. El poder representado por el cuerno pequeño era notable por su inteligencia, su perspicacia y su previsión. Más adelante en Daniel capítulo 8, versículo 23, hablando de este mismo poder, dice: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su inteligencia y capacidad de convencer a las personas hizo de este poder una autoridad incuestionable. Y en el versículo 25 de Daniel 8 agrega: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Este poder logró que los hombres acepten muchas prácticas que no vienen del cristianismo y que éstas ahora se consideran una herencia cristiana. E incluso algunos protestantes lo que hacen es replicar las enseñanzas equivocadas de este poder. Su sagacidad ha trascendido en el tiempo. Número 6. Una apariencia arrogante. Daniel capítulo 7, versículo 8, estudiando acerca de este poder, dice: este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Y Daniel pregunta sobre este cuerno en el versículo 20. Este mismo tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Es más, Daniel le llama la atención este poder que parece interrumpir la escena que ve en el cielo. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. La historia misma evidencia la autoridad que muestra este poder, la arrogancia con la que define la política del mundo. La historia está llena de los tenebrosos capítulos de la historia de los papas. Número 7. Las blasfemias que habla. Versículo 8. Dice: una boca que hablaba con gran insolencia. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las insolencias que hablaba el cuerno. Versículo 20. Y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y en la explicación que da el ángel en el versículo 25 dice: hablará palabras contra el Altísimo. Así que este poder en su manera de hablar, es decir, en sus decretos, son palabras que ofenden a Dios. El término hebreo letzad, que se define como contra, es equivalente en el griego a anti, que puede entenderse como en contra o en lugar de. La blasfemia es la pretensión de su igualdad con Dios. Cuando Cristo predicaba, los judíos en oportunidad lo tildaron de blasfemo. Si buscamos Juan capítulo 10, versículo 33, leemos: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Así que blasfemia, según la Biblia, es atribuirse la posición, el lugar que le corresponde a Dios. Es más,
En una oportunidad Jesús le dijo a un hombre que sus pecados le eran perdonados y fue literalmente acusado por los judíos. En Marcos 2:7 dice: ¿por qué habla de este modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús sí tenía autoridad divina para perdonar pecados, ya que moría por el pecador. Entonces, blasfemia es atribuirse la posición que le corresponde a Dios o hacer cosas que solo le corresponden a Dios. De este cuerno se dice que habla palabras arrogantes y que se debe a que pretende que su poder es igual a Dios. En la pronta biblioteca, que es la Biblioteca del Vaticano, en el volumen 6, páginas 25 y 26, que fue editada por Lucio Ferraris, dice lo siguiente: el Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, el único soberano de fieles de Cristo. Estas son palabras que este poder ostenta en contra de lo revelado en la palabra de Dios. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta: ¿quién es el cuerno pequeño? Y vemos por lo revelado que este cuerno pequeño, que habla grandes cosas, las habla contra Dios, colocándose en el lugar que le corresponde a Dios y exigiendo el reconocimiento como si fuera Dios y la adoración como si fuera Dios. Pero además de eso, ostenta un poder político importante en el mundo. La octava característica del cuerno pequeño de Daniel 7 es que es un poder perseguidor. Versículo 21. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En la explicación del ángel en el versículo 25 dice: a los santos del Altísimo quebrantará. Es conocido por todos los historiadores el poder perseguidor en la Edad Media, en donde Roma dictaba órdenes a los reyes y estos debían cumplirlas so pena de muerte. Incluso muchos que levantaron su voz en contra de este poder fue objeto de persecución y muerte. La Biblia fue prohibida y no se permitía su lectura. Esto era causa de muerte. De allí surge lo que se conoció como el Tribunal de la Santa Inquisición, donde eran torturados y ejecutados los que eran considerados herejes. Muchos cristianos fueron muertos por este poder que ostenta ser cristiano. En la Edad Media, más de 50 millones de personas murieron en este triste periodo de la historia del cristianismo. Una novena característica es un poder ilegal. Versículo 25 en la explicación del ángel dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este poder tratará y se propondrá en cambiar los tiempos y la ley, según lo dice Daniel 7 en las características que describen a este cuerno pequeño. Pero es interesante que se hable de tiempo y ley. Los estudiosos llegan a la conclusión que su pretensión es cambiar el factor tiempo de la ley de Dios. Si vamos a los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, solo hay un mandamiento referente al tiempo, y es el cuarto, que requiere la observancia del sábado. Como este poder ostenta el poder de Dios y una autoridad del cielo y la tierra, por su pretendida autoridad, hizo que se cambiara la adoración del sábado al domingo. Ahora, si vemos que todos los catecismos católicos tienen su fundamento en el Catechismus Romanus, aprobado por el Concilio de Trento y publicado por el Pío V en el año 1566, pues este catecismo para sacerdotes afirma: agradó a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuera transferida al día del Señor, es decir, el domingo. Y esto es confirmado por muchos historiadores y estudiosos. La observancia del domingo no tiene fundamento bíblico. No existe una orden en la Biblia que ordene la adoración del primer día de la semana. La única razón para su observancia es la autoridad que detenta este poder, que dice tener autoridad para cambiar las leyes del cielo.
y cambió la observancia del sábado para el domingo, pero además también alteró la ley de Dios. La ley que fue escrita con el propio dedo de Dios en tablas de piedra y entregada a Moisés como estatuto perpetuo, que encontramos en Éxodo capítulo 20. La iglesia alteró el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración a imágenes, y cambió el cuarto mandamiento, que ordena la observancia del sábado. Es un atentado contra la autoridad divina, haciendo cosas que no le corresponden. En 10º lugar, este poder no iba a ejercer su autoridad para siempre. El tiempo de su supremacía sería por 1260 años. Leamos el versículo 25, cuando el ángel, hablando de la pretensión de este poder y la persecución contra los fieles hijos de Dios, dice: y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este periodo se repite 7 veces en la Biblia. La segunda vez que aparece es Daniel capítulo 12 versículo 7 y dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La tercera vez que aparece este periodo de tiempo es Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 y dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto se refiere a la misma profecía. Un tiempo es igual a un año. Tiempos en plural son 2 años y medio tiempo son medio año. Por lo tanto, 3 tiempos y medios equivalen a 3 años y medio. Ahora, estos 3 años y medio equivalen a 42 meses. La cuarta vez que aparece esta profecía aparece bajo los 42 meses. Leamos Apocalipsis capítulo 11 versículo 2. Y ellos hollaron la ciudad santa 42 meses. La quinta vez que aparece es en Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que la profecía de los 42 meses es equivalente a tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, 42 meses multiplicado por 30 días, que era el mes judío, equivale a 1260 días. Y así aparece la sexta vez en Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. Y dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y la séptima vez aparece en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así que todos estos textos hablan de un periodo de dominio y persecución, que finalmente nosotros llegamos a la conclusión que 1260 días proféticos equivalen a 1260 años literales. Si nosotros consideramos que este tiempo profético es correcto, pues debe cumplirse esta profecía en la historia. Así que en la historia de toda autoridad se le entrega al obispo de Roma fue por el decreto de Justiniano, que lo dio en el año 534, para que el obispo cristiano de Roma tuviese toda la autoridad, tanto religiosa como civil. Pero resulta que en Roma estaban los ostrogodos, así que el decreto estaba en rigor o entraría en rigor cuando los ostrogodos fueran expulsados de Roma, y eso ocurrió en el año 538. Y el emperador de Roma Oriente había dado este decreto en donde le otorgaba toda la autoridad civil al obispo cristiano de Roma, conocido este decreto como el decreto de Justiniano, que se hizo efectivo ante la derrota de los ostrogodos, que fueron expulsados de Roma, y de esta manera le quedó el camino libre al obispo de Roma para ejercer su autoridad.
Esto entonces ocurre en el año 538 de nuestra era. Ahora, si le sumamos los 1260 años de la profecía, pues llegamos al año 1798. Si el cálculo es correcto y la profecía también lo es, así que algo debía ocurrir en ese año que pusiera fin a la autoridad que ejercía sobre el mundo el cuerno pequeño, es decir, el poder político religioso representado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y efectivamente así ocurrió. En ese año 1798, Napoleón Bonaparte, en su expansión con el objeto de hacer de Francia un imperio, ese año comienza por Italia y ante una revuelta muere uno de sus familiares en Roma y ordena a su general de confianza, Luis Alejandro Berthier, que irrumpa en el Vaticano y tome preso al Papa Pío VI. Esto ocurre el 15 de febrero del año 1798, cuando es destituido el Papa y tomado preso, y muere en cautividad el 14 de julio de 1799. Parecía el fin de esta institución. Pero si vamos al Apocalipsis, donde se amplía esta profecía, allí se predice que este poder sería recuperado, su herida mortal sanaría y la tierra se admirará de él, y es lo que vemos en la actualidad. Ahora, queridos amigos y hermanos, todas estas características enunciadas tienen como objetivo visualizar el cumplimiento de la profecía en la historia y ver que tales afirmaciones están basadas en un serio estudio de la Biblia y la historia, y que es un llamado a todos los fieles cristianos a confiar en la dirección divina. Las profecías nos fueron dadas para que no andemos en oscuridad. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta general de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profecía es la lámpara que Dios nos ha dejado para alumbrar el sendero en medio de la oscuridad espiritual en la que vive el mundo. Muchas de estas verdades no son fáciles de aceptar. Somos personas que respetamos nuestras tradiciones y muchos consideran el cambio como una amenaza. Pero la realidad es que muchas veces tenemos que corregir la ruta porque el sendero por donde vamos nos lleva a un lugar equivocado. No es el sendero que el Señor ha marcado, no es la ruta en la que el Señor desea que transites. Así que es necesario parar y dar la vuelta y volver al sendero que el Señor señala. Por eso en este día te pido que ores a Dios, que le pidas sabiduría y fuerza para tomar decisiones que te guiarán por la senda de la vida. Que el Señor te bendiga, te guarde, es mi oración por ti. Amén.